Las autoridades nacionales, en concordancia con el momento particular que se vive, desarrollaron una campaña de vacunación contra la gripe, cepas ya conocidas, que estimuló el interés por analizar la forma de comercialización, origen, cantidad, producción nacional, importación, de las vacunas antigripales que se distribuyen en el mercado. En particular la Viraflu, cuyo principal importador de las APIs, es decir, los principios activos, es precisamente Hugo Sigman. Y las otras vacunas, entre ellas la Stivac, que se comercializan en forma privada. Esta modalidad divide a la ciudadanía en población vulnerable y grupos de riesgo y aquellos que no lo son, pero que no tienen capacidad económica para comprarla en forma privada. ¿Quiénes quedan sin cobertura? Toda la población no vulnerable y que no pertenece a grupos de riesgo y que aún con el comprobante médico que en todo caso le podría proveer el hospital público, deberían pagar la vacuna en la farmacia o en los lugares habilitados. Del análisis que se hizo de la situación no solo surgió el tema expuesto, sino uno secundario que intenta averiguar por qué la vacuna que se aplica gratuitamente contiene una composición diferente, trivalente, respecto de la que se comercializa cuadrivalente. ¿Por qué se genera esta distinción? ¿Qué implica esto para la población? La opinión pública debe conocer y proceder en consecuencia sobre si tanto las vacunas nacionales como las importadas generan la misma inmunidad, cuál es la diferencia entre unas y otras y qué enfermedades previene la importada que no la nacional o viceversa. Y el punto que tratamos de indagar, que no es menor, consiste en visibilizar la figura emblemática de Hugo Sigman. ¿Quién es Hugo Sigman y cómo se desarrolló su empresa, Synergion Biotech, proveedor de una de las vacunas, la Viraflu, que es la que en nuestro país se aplica gratis a los mayores de 65 años, a la población vulnerable y a los grupos de riesgo, diabéticos, con enfermedades respiratorias, etc. ¿Cuál es la vinculación de Sigman con el mundo de la política? ¿Quiénes son sus socios estratégicos? La doctora Daniela Osborne es bioquímica y especialista en biología molecular, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del CONICET y coordinadora de la subcomisión Vacunología, Asociación Argentina de Microbiología, y nos habla sobre las vacunas antigripales que se aplican en Argentina para las poblaciones vulnerables. De una manera absolutamente cordial, la doctora Osborne accedió a responder algunas preguntas para entender cómo funcionan las vacunas antigripales en el país. Le preguntamos a la doctora, según se puede advertir, los virus siempre aparecen en el hemisferio norte, pues se comienza vacunando por una cuestión de estacionalidad allá, y después se vacuna al resto de la población mundial. La pregunta es, ¿las cepas son las mismas? ¿Los del hemisferio norte son los mismos que los del hemisferio sur? ¿Es suficiente nuestro presupuesto sanitario? Bueno, voy contestando algunas cosas y si no fui clara, avísame. Bueno, las vacunas, sabés que lo que hacen es prevenir, en el caso de las vacunas que estamos hablando, que están en el calendario, prevenir enfermedades, o sea, generar en nosotros una respuesta inmune de memoria para que cuando nos enfrentemos contra, en este caso, el virus de la gripe, inmediatamente desarrollemos una respuesta para evitar que nos enfermemos. Y entonces lo que trata es, sobre todo, reducir las complicaciones, las secuelas que causan estas enfermedades, en particular el virus de influenza.
Entonces, en una formulación vacunal, lo que hay es la parte específica que genera inmunidad contra el patógeno de que estamos hablando y en general, dependiendo cómo sea la formulación de la vacuna, puede haber algo que le ayude a dar una respuesta adecuada, que eso se llama adyuvantes. Entonces, en el caso de la vacuna contra la gripe, es muy importante saber el agente causal. El agente causal es un virus que su prevalencia va variando año, o puede variar año a año, y además puede haber determinadas cepas en particular contra las cuales nos tengamos que defender. Entonces, para eso lo que se hace es ver qué es lo que está circulando en los inviernos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y así anticipar, de acuerdo a lo que pasa en el hemisferio sur, hacer la recomendación para prepararse para el invierno del hemisferio norte, y después que pasó el hemisferio de la gripe del hemisferio norte, ver qué estaba circulando y hacer la recomendación para los países del hemisferio sur. En el país se dan dos tipos de vacunas antigripales, la Viraflu y la Istivac. La primera es nacional y la segunda se importa. Una se da sin cargo y la otra hay que pagar. ¿Hay diferencias entre ambas? ¿Por qué? ¿Son las dos igualmente efectivas? ¿Hay vacunas para PAMI y otras para los que las pueden pagar? ¿Por qué no se fabrican en el país? Héctor, buenas noches. Muy interesantes las preguntas. Varias cosas. Una es que el calendario nacional de vacunación, una cosa que tiene es que da equidad. Las vacunas son iguales para todos. Ahora después te voy a escribir la composición de las vacunas que hay, que están recomendadas para el año 2020. Una es una trivalente y otra es tetravalente. La tetravalente tiene una cepa más, pero las dos son las recomendadas. Cualquiera de las dos anda muy bien, teniendo en cuenta la circulación de las cepas. Entonces no hay discriminación público y privado, no, eso no. ¿Y por qué no hay fabricación en el país? Porque tener una planta para la producción de vacunas es algo muy, muy costoso. Realmente es costo efectivo, pero es una inversión enorme que no solamente implica la inversión de instalar a la planta, sino el mantenimiento, porque todos los protocolos que se utilizan para la producción, todas las condiciones que se requieren son muy, muy cuidadas, muy protocolizadas, muy estandarizadas. Entonces tenés que chequear todo, el aire, el agua, y todo eso tiene que tener mucho mantenimiento. Entonces es una inversión. Entonces no todos los países tienen plantas productoras. Y la que vos nombras que es nacional, en realidad lo que hace esa empresa, que es Synergium, compra los API, o sea, los principios activos, afuera, y los trae y hace la formulación acá en la Argentina. La formulación es la combinación de los APIs y tener las condiciones, el envasado, el empaquetado, todo eso también es costoso, pero no son los productores de completos. Bueno, ahí te paso la formulación y cualquier cosa me volvés a preguntar si no fue claro o si tenés otra pregunta. En este punto insistimos con la doctora, con la pregunta, esta que quedó pendiente. ¿Por qué no se fabrican en el país? Héctor, bueno, es una muy buena pregunta. Los API, viste, tienen que tener unas condiciones y unos requisitos de producción igual que los de las vacunas, porque son los componentes que van a tener las vacunas. Entonces no es cualquier productor, tienen que estar habilitados, tienen que certificar, tienen que tener todo muy protocolizado y esto, tener autorización. Voy a ver si encuentro una disposición, en nuestro caso es la ANMAT, el que analiza todo eso. Voy a ver si encuentro la disposición para enviártelo, que me parece que te va a ayudar un poco a comprender, pero
es el insumo de Claro, digamos que va dentro de las vacunas y entonces no cualquiera. O sea, el producto es un producto muy, muy, muy cuidado. Preguntamos después, ¿por qué la vacuna antigripal se la aplica gratis a la población vulnerable y no a toda la población? ¿Hay una limitación de dinero o simplemente no hace falta? Mira, esto que me preguntás está muy bueno, no es solo para la vacuna de la gripe, las vacunas en general se dan a la población en riesgo y o a la población que es fuente de infección de la población en riesgo. Y entonces lo que vos haces es generar una inmunidad, porque las infecciones las tendrían ellos, entonces les generas a ellos inmunidad y esto genera lo que se llama una inmunidad de rebaño y evita que con eso siga la propagación de la enfermedad. Entonces, el virus va a los más vulnerables, ¿está bien? Entonces, a eso los tenés protegidos. Y con esto que ya no pueda ir, mantenés a la enfermedad controlada. Decime si fui clara y si no intento de nuevo. Cuento mi caso porque está extendido. Durante muchos años me di la vacuna pagando porque no tenía ningún riesgo. ¿No existe una población más o menos grande de casos como el mío que están fuera de la gratuidad y que no tienen posibilidades económicas de pagar la vacuna que se vende o que se expende en farmacias y en sitios habilitados? Buenísimo. Héctor, las vacunas, viste, tienen un costo y por eso están muy focalizadas, porque no es nada más que comprar la vacuna, sino también la estrategia que eso lleva detrás. Y entonces va a la población de riesgo, y si no, la tiene que recetar el médico y por ahí por obra social te hacen unos reconocimientos y entonces pagas menos. La gratuidad y la obligación, que es lo que tiene el calendario, es para asegurar coberturas altas, porque si no, las vacunas no tendrían el efecto que te comento de inmunidad de rebaño. Hugo Sigman nació en Buenos Aires en 1944. Cursó la primaria y el secundario en escuelas públicas. En 1969 se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires y en el mismo año concluyó sus estudios de psicología social en la escuela dirigida por el Dr. Pillon Rivière. En 1970 ingresó como médico residente en el servicio de psiquiatría del Policlínico Lanús, dirigido por el profesor Goldenberg. Continuó su carrera primero como jefe de residentes y luego creó y dirigió el servicio de psiquiatría de urgencia en el mismo hospital. Se radicó en España en 1976, donde trabajó en el servicio de psiquiatría del Hospital Clínico de Barcelona. Es allí cuando, gracias al impulso de su suegro, Roberto Gold, Hugo comienza a transitar el camino empresarial y a involucrarse en la industria farmacéutica. La Argentina siempre trajo las vacunas de afuera, digamos. Había un grupo de laboratorios que cada uno, digamos, tenía una empresa madre, digamos. Una de ellas era Sanofi, la otra era Novartis, y cada uno tenía la comercialización en Argentina de determinados cupos de vacunas. Eso, después de la gripe aviar, estando el ministro Mansur como en el Ministerio de Salud, llama una licitación nacional donde un grupo de empresas encabezadas por el grupo Vago, el grupo Fénix, ganan una licitación y se arma la empresa Synergium Biotech, donde se traen el grupo ELEA, principios activos, y se arman las vacunas. No se fabrican, los principios activos vienen del exterior, como nos dijo nuestra entrevistada, y aquí se envasan, que no es poca cosa, o sea, no cualquiera puede hacer esto. O sea, la tecnología que nosotros tenemos para hacer eso en la planta industrial de Garín, como país, nos ha llevado a ser uno de los pocos países del mundo donde se pueden envasar y empaquetar estas vacunas. Esto lo logra estos grupos empresarios, digamos,
que son uno de los más fuertes, son industriales nacionales, son la llamada burguesía nacional, que compite contra los grandes pulpos o las grandes multinacionales. ¿Quién es Hugo Sigman? Hugo Sigman es el yerno de Luis Gold. Luis Gold fue un empresario que inicia sus actividades allá por el año 1944, en plena época, en pleno peronismo, digamos. O sea, yo digo, son de los empresarios nacionales, de los empresarios peronistas que fomentaba Juan Domingo Perón, que fomentaban gente como Jorge Antonio, donde son visionarios. Son los llamados empresarios los que hacen la industria nacional, con errores y defectos. O sea, ¿qué es lo que hacía? Gold empieza con una farmacia en Valentina Alsina. O sea, esto es digno de destacar, digamos, porque claro, hoy, si sumamos los patrimonios de estas familias de Gold, Cielecki, Sigman, son las fortunas más grandes de la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué hace Gold? Empieza con una farmacia y llega a manejar la tecnología para hacer insulina. Ya en el año 86 le compra a una empresa que se va del país, le compra el laboratorio y él empieza a hacer insulina. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que podemos manejar la insulina, un elemento vital para cualquier diabético. La historia argentina también dice que por ser judío fue perseguido en la época de la dictadura, entonces decide irse, se va con su señora, su suegro le presta plata, les da plata y ellos se instalan en Barcelona. En Barcelona crean una oficina que se llama Chemo, y esa oficina empieza a comprar los principios activos para hacer medicamentos, en principio para las empresas de Luis Gold, y después, bueno, ya le empezó a comprar a todos los empresarios. Sigman sigue esa tradición de su suegro, y Sigman sería el hijo más que el yerno de Gold. ¿Por qué? Porque sigue esa tradición, empieza a comprar en China y en India esos principios activos y ya le vende a toda la industria nacional. Pero también es, siguiendo esa tradición familiar, es un gran lobista y una persona que se fija mucho quiénes son los que gobiernan y cómo trata de sacar ventaja de las políticas de Estado en España fundamentalmente y después en Argentina. Entonces, el negocio de la industria farmacéutica es venderle al Estado, fundamentalmente. Por eso se salvan. Es ineludible preguntarle, usted sería uno de los primeros alcanzados por un impuesto a las grandes fortunas. ¿Es justo que la sociedad le pida a los que más tienen un esfuerzo extra en una crisis como esta? Y Alejandro, el tema es complejo y la verdad que en este momento no tengo muchas ganas de opinar sobre esto. Así que lamentablemente me excuso contigo, pero no voy a opinar. Imagínate que Sigman hace desde carteras hasta biosimilares. Esa es otra de las peleas de Sigman hoy, porque Sigman sabe que nuestro sistema de salud, fundamentalmente en Latinoamérica, está en crisis. Entonces, la industria farmacéutica dice que nosotros debemos ir al biosimilar porque vamos a ahorrar mucha plata. Yo eso no sé si es cierto. Eso es lo que dicen ellos. También lo decían en otro momento con los genéricos. Cuando Argentina hace la ley de genéricos, la industria farmacéutica argentina decía, mire, déjenme hacer lo mismo, hagamos otra cosa con las prescripciones médicas. Hubo un tira y afloje con las multinacionales fundamentalmente, y esa pelea la ganaron. Y ahora Sigman va por el biosimilar. Nada más que, bueno, la cuarentena, la pandemia y el gran problema de la deuda es un poco lo que ha atrasado estas aspiraciones de la industria farmacéutica, pero si no, ya estaríamos tratando una ley de biosimilares.
Había también un tema con las importaciones. Claro, suponte, si vos traes un medicamento, no pagas derecho de importación. Exactamente. Entonces, en la agenda de la industria farmacéutica dicen, bueno, hagámosles pagar derechos de importación a las multinacionales y nosotros abaratamos costos, digamos. Ahí nosotros en nuestro trabajo hay un reportaje que hace María Eugenia Estensoro a 3 representantes, digamos, de la industria, fundamentalmente de Silfa, y precisamente Luis Gol, que es el cuñado de Sigman, cuando le pregunta, le dice, bueno, pero en algún momento hubo medicamentos que no bajaron. Y no, si no hace falta, no se bajan, digamos. Y la guerra con Macri, cuando Carrió los denuncia a ellos, es por el tema de los medicamentos y porque el macrismo, digamos, les rompe el negocio del PAMI, digamos. O sea, cuando le rompes el negocio del PAMI, digamos, se le cae toda la estructura de negocios que ellos tienen importante, ¿no? Esto de la pandemia y de lo que está sucediendo a nivel mundial y en la Argentina particularmente, merece una reflexión, y esa reflexión tiene que ver con el papel del Estado en lo que es no solamente la salud, pero o sea, la salud en particular, ¿verdad? Nosotros tenemos normalmente un Estado donde se le da todo al ciudadano, fundamentalmente en la salud pública, en el sistema educativo, y no pasa lo mismo, digamos, con países limítrofes con el nuestro o en Latinoamérica en general. Entonces, nuestro sistema es solidario. Sí, ahí tenemos una cantidad de porcentuales de lo que, bueno, tenemos al 2018, que vos recabaste y que me parece muy interesante respecto de la salud, ¿no? Que el 36,39%. 39% está cubierto por una obra social de carácter nacional o provincial, un 11,62% está cubierto por el PAMI, y el 13,34% está cubierto por algún sistema privado de prepaga. Hay un 36%, un 35,82% que no cuentan con cobertura médica y se atiende únicamente a través del Servicio Público de Salud. Entonces, ¿qué es lo que destacamos? Así como vemos las vacunas que tienen cobertura para este casi 36%, y no nos olvidemos que estas cifras son a 2018, imaginemos lo que va a ser después de esta pandemia. La gente siempre necesita la cobertura médica del Estado, sea para ponerse una vacuna, sea para ir al médico, necesita de nuestro sistema de salud pública. Que eso es lo que Sigman dice, que es un sistema que va a entrar en crisis. Entonces, su discurso y el de otras farmacéuticas es decir, bueno, nosotros contribuimos ¿cómo? Abaratando los costos. ¿Con qué? Con los biosimilares, como en su momento lo hemos hablado, lo hicieron con la ley de genéricos. Bien, entonces ellos dicen, como sabemos que el sistema está en crisis, nosotros somos los salvadores. Y otra cosa que me parece importante destacar es que de alguna manera la Argentina es cabeza en cuanto a la generación de vacunas en Latinoamérica, ¿verdad? Así es. Y también, bueno, el dato importante es, digamos, lo saqué de un informe del gobierno español, donde le cuenta a sus empresarios cómo es el sistema público de salud, cómo es el negocio de las farmacéuticas en Argentina. Y bueno, una de las cosas que se destaca en estos informes es que la industria nacional es muy importante a nivel de cobertura en la Argentina. Entonces, bueno, Sigman, a través de Synergion Biotech, no ha hecho poca cosa en la Argentina, digamos, de montar un laboratorio con todo lo que eso implica para proveer el sistema público de salud, digamos. Sí,
yo quiero rescatar como un balance de todo este video que estuvimos trabajando, que por un lado está el mensaje de la doctora respecto de el grado de profesionalismo que implica tener en la Argentina un lugar como es Synergion Biotech, esa fábrica que prepara vacunas, es decir, no compra los APIs, ¿no? Pero después arma la vacuna y la distribuye, y que no es una tarea sencilla, es una tarea difícil que requiere mucha tecnología y mucho cuidado en el envase. Eso es fundamental, digamos, porque la inversión que se hizo en su momento ha sido muy importante. Hay gente que trabaja y fundamentalmente también es un espaldarazo y un respaldo para todo el sector científico en la Argentina. O sea, es muy importante, o sea, como avance tecnológico, como avance científico y como lo que es capaz de hacer la industria nacional. Bien, y esto es una parte, o sea, la vacuna antigripal es una parte del conjunto de vacunas que se aplican gratuitamente en el país, que creo que alcanzan, al menos sucedía eso en el gobierno kirchnerista, que alcanzaba a 16 vacunas que se proveían gratuitamente a la población de distintos tipos, ¿no? Así es, vos imaginate lo importante que la forma que el Estado cuida a sus habitantes, digamos, es que primero nuestro Estado argentino se asocia con el sector privado para hacer vacunas. Y después, para garantizarle a ese sector privado y a ese emprendimiento que hace vacuna, dicta una ley de vacuna. Creemos que el tema de la información trata de algo importante para el lector, principalmente porque sabe lo suficiente sobre vacunas, pero muy poco lo que hay detrás de ellas.